Ya están subidas varias. Ya está subida la de Diego, la del integrador y del de hoy también lo vamos a intentar grabar. Así que bueno, va a ser a las 5 y el mismo link. Puede tener la clase, esta va a ser solo virtual. Bueno, muchas gracias. Pero vamos, yo cualquier cosa me invito. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Ven bien del otro lado? ¿Escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Se escucha. ¿Ustedes todo bien? ¿Son los valientes que hicieron frente al calor ustedes? Los otros están todos con aire, eso no se lo vamos a perdonar. La próxima tienen que venir acá. ¿Qué? Para salir del encierro. Tal cual, tal cual. Bueno, arrancamos con la clase de abdomen agudo. Bueno, obviamente agradecerle, se me fue, estaba pensando en otra cosa, pero agradecerle a los chicos que me dan la posibilidad de estar acá en una clase que para mí, digamos, para mí como docente es mi razón de ser los y las estudiantes, así que una alegría. Bueno, abdomen agudo, como primer punto, no vamos a ver la UP, ¿sí? Vamos a ver directamente abdomen agudo y algunas clasificaciones, algunas cositas que les puedan servir a ustedes para acomodarse en el problema. El abdomen agudo es, primero lo primero que tenemos que hacer es definirlo. ¿Está? Primero definir, decir qué es un abdomen agudo, que es un síndrome clínico, caracterizado por dolor abdominal, de entre 6 horas, menos de 6 horas, hasta 7 días. ¿Está? O sea que un dolor abdominal que dura menos de 7 días. Cuando hay un dolor abdominal agudo de más de 6 horas de evolución, podemos pensar, no es quirúrgico necesariamente, pero podemos pensar en alguna patología quirúrgica. ¿Está? O sea que primero definimos. Segundo, ¿qué tipos de dolor conocemos? ¿Qué tipos de dolor abdominal? Conocemos 3 tipos de dolor. Uno que es el visceral, otro que es el somático y otro que es el referido. ¿Está? O sea que visceral, hay receptores en la pared del músculo liso de las vísceras huecas o en la cápsula de los órganos macizos. Ese órgano macizo, por ejemplo, en una hepatitis, en una esplenomegalia o en alguna situación donde el órgano macizo sea grande o en alguna situación donde se contraiga o se distienda la víscera hueca, esos receptores se van a activar y van a generar el dolor. ¿Ah? Entonces son sensibles al estiramiento, a la distensión, a la contracción, a la inflamación, en el caso de una apendicitis, o a la isquemia, ejemplo, el músculo liso de una víscera hueca o por ejemplo, no sé, del intestino, músculo liso intestinal, hay una isquemia del intestino, esos receptores son sensibles a ese dolor, en realidad son sensibles a esa isquemia generando dolor. ¿Está? Por lo tanto, primero clasifica el dolor visceral. ¿Qué características tiene ese dolor visceral que se genera en la cápsula de los órganos macizos o en la pared muscular de los órganos huecos, de las vísceras huecas? Es un dolor que se puede percibir a la distancia, ¿está? Que se puede percibir a la distancia del órgano afectado. Es un dolor que está mal localizado, o sea que no se sabe bien decir, che, ¿qué onda? Hay un dolor en un lugar, puede estar enfermo este órgano, puede estar afectado este órgano, este otro órgano, como que no está bien localizado. Un dolor más difuso, más sordo. Más sordo es la tercera característica. ¿Está? Entonces sordo, mal localizado y que se puede localizar a la distancia del órgano afectado. El dolor es el dolor visceral, de víscera. ¿Está? El dolor somático es por la afectación, se da por la afectación del peritoneo parietal. El peritoneo parietal, acuérdense que el que recubre esa víscera o ese órgano, hay uno que es del órgano y otro del peritoneo que recubre al órgano, y el del peritoneo que recubre al órgano es el somático.
Entonces se afecta el peritoneo parietal por una inflamación, por una bacteriemia, por alguna perforación de una úlcera, por ejemplo. Se perfora una úlcera, hay dolor, puede haber dolor visceral, pero esa perforación vuelca el contenido del estómago o de los intestinos adentro de la cavidad peritoneal y ya se transforma en un dolor somático. ¿Está? Es por afectación de ese peritoneo parietal. Por recuerden, una perforación de una úlcera, una peritonitis o una apendicitis donde el apéndice se genera una isquemia, una necrosis y se vuelca el contenido del intestino a la cavidad peritoneal. Ahí lo tenemos. Una peritonitis, una inflamación por la propia inflamación del apéndice que está en contacto con esa capa de peritoneo parietal o por la ruptura y el vuelco hacia la cavidad peritoneal. Y se da por un espasmo reflejo, no se da se da un espasmo reflejo en la musculatura abdominal. ¿Está? Ese es el dolor somático, o sea, un espasmo reflejo de la musculatura abdominal. ¿Qué característica tiene este dolor? Esta, es bien localizado, ¿está? Es bien localizado y es intenso. ¿Está? Es un dolor bien localizado e intenso, nos indica ya una afectación del peritoneo parietal. ¿Está? Ya nos está indicando una peritonitis. Es un dolor que es sensible al movimiento, sensible a la respiración, a la tos. Es un dolor que te tumba, te tira y te deja inmóvil, te deja quieto, como el gatito de la diapositiva inicial. Es un dolor que te deja totalmente inmóvil, quieto y se exacerba con la respiración y con la tos. El caso de, por ejemplo, como dijimos, la apendicitis, en una evolución cómo evoluciona una peritonitis. La apendicitis se obstruye la luz del apéndice. ¿Me ven del otro lado? Sí. Se obstruye la luz del apéndice. Sí, se ve. Genial. Se distiende el apéndice. ¿Está? Entonces ahí el dolor es mal localizado. ¿Cómo es el dolor? Visceral. Inicialmente visceral. Por eso la apendicitis siempre primero duele en el epigastrio o del otro lado de la fosa ilíaca contraria, ¿viste? Duele o en el mesogastrio, digamos, en la región umbilical, porque no está bien localizada inicialmente la apendicitis. Inicialmente la apendicitis hay inflamación, y esa inflamación va a activar los receptores de la pared del intestino, no va a activar los receptores del peritoneo, por lo tanto no va a doler en ese lugar primero va a doler en un lugar medio alejado, mal localizado, un dolor que no sabe bien cómo viene, y eso es por la afectación de los receptores parietales. ¿Bien? Entonces, se localiza el epigastrio, evoluciona, hay una ruptura, se rompe el apéndice, y ese contenido del apéndice se vuelca, entra en contacto con el peritoneo parietal y genera un dolor bien localizado, ya focalizado en fosa ilíaca derecha, con defensa, porque recuerden que el dolor somático tiene una característica que está bien localizada y que genera una contractura muscular, ¿está? Y bueno, y la peritonitis también genera un signo de descompresión. Y después, como tercer dolor, tenés el dolor referido, que es un dolor que se da a nivel de la piel, en un lugar alejado al órgano afectado. ¿Y eso por qué es? Miren acá el dibujito, y encuentro el cursor, acá. Miren acá el dibujito, acá tienen la víscera. Los receptores de la víscera llevan el contenido de la información que surge en las neuronas de la víscera llevan los contenidos del dolor que surge en los receptores de la víscera, ¿no? Se mezclan en el ganglio, se mezclan en la médula, con los gases que vienen de la piel de otro lado. Entonces se encuentra la piel, se encuentran los gases que vienen de la piel y los gases que vienen de un órgano, y van juntos hacia el sistema nervioso central. ¿Está? Y vuelven como un reflejo, estimulando el dolor
en cualquiera de esos receptores, porque el sistema nervioso central no sabe de dónde viene el dolor, sabe que viene el dolor de un lugar, puede ser o de la piel o de la víscera. Por eso el sistema nervioso central no diferencia de dónde vienen esos gases. Cuando los recibe, les dice, che, ustedes tienen dolor, bueno, entonces les manda el estímulo doloroso, pero lo manda para el otro lado, no lo manda a un lugar específico. Por eso se puede generar un dolor a la distancia, se puede percibir un dolor a la distancia de la piel. ¿Sí? Y después tenés, o sea que estos tres son tipos de dolor, son tipos de dolor visceral, somático y referido. Sí. Un ejemplo de dolor referido puede ser el del apéndice, puede ser, o el de una colecistitis. Puede ser un dolor referido. No necesariamente, no necesariamente. A veces, ahora vamos a ver la diferencia entre irradiado y referido. ¿Tá? Porque justamente el irradiado es el que también puede aparecer en la colecistitis, también puede aparecer en la apendicitis o puede aparecer en cualquier dolor abdominal, pero el irradiado lo que tiene es que duele en dos lugares distintos. Duele en dos cuadrantes contiguos o no contiguos, pero duele en dos cuadrantes o en dos lugares. Y empieza en un lugar y se disemina hacia el otro lugar. No es que duele el otro lugar o que te duele un poquito cada uno. No es que te duele un poco el hipocondrio derecho y un poco el hombro derecho, como puede doler, por ejemplo, en una colecistitis. Es que el dolor irradiado significa que te duele el hipocondrio derecho y que en el hipocondrio derecho comienza el dolor y ese dolor va caminando y se va trasladando hacia el hombro derecho. No, nunca deja de doler el foco primario, digamos, sino que duele un lugar y como es tan intenso, se disemina o se traslada hacia otro lugar. Por ejemplo, en la apendicitis, que puede doler en la fosa ilíaca derecha y se puede irradiar hacia otro lugar. O en un cólico renal puede doler la región lumbar y se traslada hacia adelante. Entonces, siempre cuando ustedes tengan un paciente enfrente que diga, me duele acá y también acá, ustedes le tienen que preguntar, bueno, ¿te duele adelante y el dolor se te va para atrás? ¿O te duele atrás y el dolor se te va para adelante? Porque ahí vamos a diferenciar el foco primario. Una cosa es un dolor en hemicinturón, que empieza en la región lumbar derecha y se vaya hacia el hipocondrio, hacia el flanco derecho, que vamos a pensar en algo renal, porque el foco inicial del dolor está en la fosa lumbar. Y otra cosa distinta es un dolor que empieza en el hipocondrio derecho y se irradia hacia atrás, que vamos a pensar en algo... No, más que nada en una colecistitis. Una pancreatitis duele en epigastrio, que ahora también lo vamos a ver, y se irradia hacia atrás, pero no se irradia en hemicinturón o en cinturón, sino que la pancreatitis puede irradiarse, mejor dicho, en cinturón, no en hemicinturón, pero también puede irradiarse en forma anterolateral. ¿Sí? Antero-posterior, perdón. Entonces, acuérdense, el dolor referido es una cosa, donde a mí me duele otra parte distinta, o me duele lejano, o me duele esa zona afectada y aparte me duele otro lugar, o siento una molestia, también mal localizada en otro lugar, y otra cosa es el dolor irradiado, donde yo tengo un foco primario de dolor, y ese dolor se disemina hacia otro foco. ¿Está? ¿Está clara la diferencia? Del otro lado, ¿bien? Sí. Bueno. Entonces, una vez que tenemos la definición de dolor abdominal o de abdomen agudo, qué tipos de dolor existen, ahora los clasificamos. ¿Y cómo los clasificaríamos? Según el tiempo de evolución, ¿cómo lo clasificaría? En agudo, subagudo y crónico. ¿Cómo más lo clasificaría? Según el tratamiento médico y quirúrgico, ¿y cómo más lo clasificaría? Según la causa, intraabdominal y extraabdominal. ¿Está? Intraperitoneal, extraperitoneal. ¿Ok? Una consulta, no sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien.
Según la causa o según la etiología, también lo puedo clasificar inflamatorio, eso es hemorrágico o Sí, no, o no ahora, es. ahora vamos con eso, pero esa sería más una clasificación de dolor intraabdominal o intraperitoneal. Entonces vos lo primero que haces es decir, bueno, tengo un dolor abdominal. Viene de adentro del abdomen o de afuera del abdomen? Una vez que pienso, adentro del abdomen, listo. Adentro del abdomen puedo tener un montón de causas. Inflamatorio, isquémico, hemorrágico, químico. ¿Está? Puede Sí, haber sí, un entendió. montón de causas distintas. Pero lo primero es, como dijeron antes acá los compañeros, según el tiempo, agudo, subagudo, crónico, según el tratamiento clínico y quirúrgico y según la etiología intra o extraabdominal. Sí, gracias. De nada. Intraabdominal, tenemos inflamatoria, ahí como si decías vos, que no sé tu nombre, pero como si decías vos del otro lado, inflamatoria, mecánicas, hemorrágicas o hemoperitoneo, isquémicas y traumáticas. ¿Está? Ahí sí, las intraperitoneales, desarrollamos esas 5 clasificaciones. Y las extraperitoneales, decimos todo lo que está por fuera del peritoneo, o todo lo que está por fuera del abdomen. Torácico, ¿sí? Un dolor precordial, un infarto de miocardio, una neumonía, una pericarditis, ¿está? Génito urinario, un cólico ureteral, un cólico renal, una pielonefritis, exacto. Metabólico, una acidosis diabética, una porfiria, una uremia, una intoxicación por plomo, neurogénica, herpes zóster o compresión de raíces nerviosas. O sea, todo lo que esté por fuera de la cavidad abdominal. Acá hay una cosa muy importante que no, ahora lo vamos a ver con el examen físico. ¿Estamos hasta acá? Entonces, definición, defino que es un abdomen agudo, digo cuáles son los tipos de dolor que hay, defino, clasifico el abdomen agudo, en clínico, quirúrgico, agudo, subagudo, crónico, intra o extraabdominal, clasifico los intraabdominales en isquémico, hemorrágico, inflamatorio, traumático y mecánico. Sí. Y extraabdominales en todo lo que está por fuera del abdomen. Tórax, pulmones, corazón, pleura, pericardio, riñones, uréteres, vejiga, incluso, ¿cómo? Metabólicos, exacto. Y osteomioarticulares. ¿Estamos? Hasta ahí está. Listo. Entonces ahora tenemos al paciente enfrente. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Qué le preguntamos? Acuérdense una cosa cuando van a rendir. Siempre la historia clínica. Siempre. La historia clínica. Ustedes van a tener paciente enfrente y ¿qué hacen? Y le pregunto desde cuándo tiene el dolor. No, mal. No. El paciente viene y vos no le preguntas cuándo tiene el dolor, le preguntas cómo se llama, si es hombre, mujer, si es adulto joven, adulto mayor, si es niño, si es niña, si es primero los datos personales, después el motivo de consulta, después la enfermedad actual, antecedentes personales, familiares, hábito, noción de foco y análisis por aparato. ¿Está? Siempre la historia clínica. La historia clínica tiene un orden para eso. Entonces, si ustedes van a empezar a hablar de que tienen un paciente adelante con ciertas características y cuando lo vean tienen que hacerle la anamnesis. Eso es lo que se hace con cualquier paciente, de acá a la China, digamos. Con cualquier persona que vos tenés adelante haces eso. Salvo que tenga un brazo colgando, no sé, o que tenga que tenga que ser el RCP y escribir el sistema de emergencia o el ABCDE en un politrauma. ¿Está? O sea que lo primero es la historia clínica. ¿Qué le preguntamos de la anamnesis? Hombre, mujer, edad. Todo le preguntamos de la anamnesis. Ahora, ¿qué datos clave podríamos tener en dolor abdominal? Y la edad. No es lo mismo un cuadro de dolor abdominal
en un niño, una niña a los 5 años, 7 años, que una persona de 85 años con un antecedente de una neoplasia o con algún antecedente de jerarquía. ¿Está? Entonces, la edad si es hombre y mujer. Si es mujer, ¿en qué pensamos? Que no pensamos en los hombres. Exacto. Cuestiones ginecobstétricas. Después vemos cuáles. Motivo de consulta. ¿Qué puede ser un motivo de consulta? Dolor abdominal. ¿Qué otro motivo de consulta puede haber asociado al dolor abdominal? O puede venir, en vez de dolor abdominal, puede venir con qué? Vómitos, náuseas, ictericia, diarrea. ¿Ah? Motivo de consulta. Enfermedad actual, Alicia Fredusa. Enfermedad actual, Alicia Fredusa. A, de aparición. Te hago una pregunta. A vos que te duele la panza, vos viniste por dolor abdominal. ¿Cuándo te empezó el dolor? Ayer a la noche, bien. ¿Y qué te apareció el dolor? ¿De golpe o te apareció así de a poquito? De golpe. Entonces un dolor, pero te apareció de golpe así que en un rato te apareció o fue de un momento para el otro. Bien, entonces fue un dolor de aparición brusca, que no es lo mismo de aparición rápida. ¿Está? O sea, ¿cómo fue la aparición de ese dolor? No fue ni lenta, ni insidiosa, ni rápida. Fue brusca, una aparición brusca. L, localización. ¿A dónde te duele? ¿En qué parte? Por ahí. Bueno, te duele por acá. No sabemos bien, estamos viendo, puede ser en mi abdomen inferior, en mi abdomen derecho, puede ser en la región de la fosa ilíaca y del flanco derecho. Vamos viendo mientras nos va relatando el paciente y vamos describiendo. ¿Qué intensidad tiene? Si el 0 no es nada y el 10 es el peor dolor que tuviste en tu vida, ¿cuánto te duele del 0 al 10? ¿8 te duele? O sea que no es el peor dolor que tuviste en tu vida. Te duele 8. Bien. ¿Qué carácter tiene? ¿Qué característica tiene ese dolor? ¿Te pincha, te punza, te genera como un latido, es un ardor, te da como un frío? ¿Cómo es el dolor? Te pincha, bueno, es un dolor punzante. Entonces, un dolor de aparición brusca, de localización en el abdomen inferior derecho, de intensidad 8 para 10, de carácter punzante. ¿Se te va para algún lado el dolor o está ahí nomás, en ese lugar? Se va un poco para arriba, bueno, listo. Entonces irradiado hacia mi abdomen superior, hacia epigastrio. ¿Y tomaste algo para el dolor? ¿Tomaste un ibuprofeno y te calmó con el ibuprofeno? No te calmó con el ibuprofeno. ¿Hay alguna situación, alguna posición, alguna comida o algo que te lo empeore el dolor? No. O sea que está siempre igual, no mejora ni empeora. Listo. Entonces es un dolor de intensidad irradiado a epigastrio y es un dolor que no tiene ni agravantes ni atenuantes. No se agrava ni se atenúa con nada. Es un dolor. Otra cosa importante de la característica, ¿es continuo o es en puntadas, va y viene el dolor? Es continuo, o sea que no es un dolor cólico, porque el dolor cólico la característica que tiene es que va y viene, que es en puntada, y es característico de qué patologías o de qué órganos. De las vísceras huecas, ¿está? Por la contracción del músculo liso. Eso a veces, los cólicos, por ejemplo, tienen que ver con la contracción de los uréteres, ¿tá? O con el paso de las piedras de los litos por la vía urinaria. ¿Es la primera vez que te agarra este dolor? Bueno, la primera vez, duración, te agarró ayer a la noche, de ayer a la noche ahora, calculamos la cantidad de horas. ¿Tuviste algún otro síntoma aparte de este dolor? ¿Algún síntoma urinario? ¿Te dificulta orinar? ¿Tos?
náusea, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fiebre, alguna otra cosa. Fiebre y náusea. Bien. Ella está así acá, quiero que sepan del otro lado que vino enferma y todo. Fiebre y náusea. Bueno, entonces, acompañado de fiebre y de náusea. Acuérdense otra cosa de la enfermedad actual. Siempre cuando describen la enfermedad actual tienen que describir síntoma por síntoma, lo más detalladamente que puedan y en orden cronológico. ¿Cuándo te aparecieron las náuseas y la fiebre? ¿El día anterior al dolor? ¿Hace 2 días qué? 2 días antes del dolor. Bien. ¿Y las náuseas? ¿También 2 días antes del dolor? Después de la fiebre. Bien. Entonces ahí tenemos 3 síntomas que nos describe la compañera. Dolor abdominal, fiebre y náusea. ¿Por dónde empiezo a describir? Me describe acá la compañera que el dolor abdominal empieza ayer y que las náuseas empiezan antes de ayer y que la fiebre empezó antes de las náuseas. ¿Qué describo primero? La fiebre. Perfecto. Primero el primer síntoma que aparece. Primero la fiebre. Describo la fiebre. Agrega náusea. Y agrega en las últimas 24 horas dolor abdominal. De aparición brusca, de localización en mi abdomen inferior. ¿Está? Antecedentes personales importantes, estos 5. Estos 5. Alergias, no solamente a medicamentos, a yodo, al látex, a medicamentos, a cualquier cosa que pueda tener contacto con el paciente durante una internación o durante su estadía en el hospital, en el centro de salud, a donde ustedes estén atendiendo. Puede no ser alérgica a ningún medicamento y ser alérgica al yodo, alérgico al yodo, y yo le pongo Pervinox y la cago, ¿está? Entonces, alergias, patologías de base, tanto clínicas como quirúrgicas, medicación que toma o que tomó para estas patologías clínicas como quirúrgicas, internaciones, y cursó internaciones tanto para esas patologías clínicas o quirúrgicas, y antecedentes gineco-obstétricos. Esos 5 antecedentes no se tienen que olvidar en ningún paciente, en ningún lado, para ningún caso y para ninguna UP. Si parten de esa base, después el resto lo pueden ir peleándolo con su conciencia. Sí. Vacunas podría ir en datos personales o podría ir también en antecedentes. Sí. En datos personales me faltó importante grupo y factor sanguíneo. ¿Estamos con antecedentes personales? 5 antecedentes personales para siempre, para todo. Si ustedes se acuerdan de esos 5, se van a acordar cómo preguntar. Después el resto viene solo, pero acuérdense de esos 5. Antecedentes familiares, alguna neoplasia, leucemia, alguna patología, hernia, ¿está? Hábitos, alimentación, qué comió los últimos días, un paciente con dolor abdominal, qué comió, qué come habitualmente, cambió la alimentación, algún cambio de hábito alimentario, alguna comida que haya comido nueva, que haya comido descompuesta, alguna comida distinta, alguna comida contaminada, estuvo en alguna fiesta y hay alguien igual que él, que haya comido esa comida. Diuresis. Hay poliuria, polaquiuria, hay algún síntoma urinario, hay disuria. ¿Para qué queremos saber si hay disuria? Pensando en una infección urinaria que esté generando ese dolor abdominal. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de la diuresis le preguntaría? Hematuria, ¿pensando en qué? ¿En una pielonefritis o en un cólico, en una pielonefritis o en un cólico, en una litiasis? Del otro lado también pueden tirar si quieren. Los escuchamos fuerte y claro. Medicación, perdón, nada que ver. Catarsis. ¿Qué le preguntan de la catarsis? Consistencia, la frecuencia, si cambió la característica del último tiempo. Color. ¿Cómo decís del otro lado?
color y olor. Color, olor, ¿para qué? ¿Qué color podría tener como un cambio importante para un cuadro abdominal? Si no presenta color como acolia, me puede sugerir una Oscuro. opción a nivel del coledo, como una colegitis o una colexistitis complicada. Perfecto, acolia, hipocolia. ¿Hay otro compañero que dijo algo también? Color oscuro de melena. ¿Cómo? El color oscuro. Ah, color oscuro, dijo. Sí, como un color más negro, viste, unas heces muy negras, me puede sugerir un melena. Bueno, por eso, no es color oscuro, es color negro. ¿Está? Negro como la silla, como la computadora. ¿Está? Negro como la brea, como el carbón. No es color marrón oscuro. La melena es color negro. ¿Y viene por qué la melena? Por una hemorragia digestiva alta, de alguna lesión por encima del ángulo de tren. Bien. Entonces, por eso es importante preguntar sobre la alimentación, sobre la diuresis, sobre la catarsis, sobre el sueño, porque a lo mejor te levantó el dolor. Más que sobre la actividad sexual, sobre el uso de métodos anticonceptivos de barrera. Métodos de barrera. Tabaco, alcohol y uso de drogas endovenosas. ¿Y alcohol? ¿En qué piensan como complicación? Hepatitis alcohólica, ¿qué más? Esteatosis hepática, La gastritis. cirrosis, gastritis, pancreatitis. Y como cuadro más agudo, un coma también puedo llegar a tener. Un coma, que no sería un cuadro abdominal, pero está bien. Ajá, sí. Una gastritis, como dijo el compañero del otro lado también, y una citis. ¿Eh? Bueno, noción de foco y después anamnesis por aparato. No se olviden nunca, que siempre se le olvidan cuando rinden. ¿Está? Examen físico. Primer punto del examen físico, no es el abdomen. El primer punto del examen físico es cómo llega el paciente, la inspección general, si está lúcido, si está orientado, si está despierto, si lo traen dormido, si lo traen desmayado. O sea, lo primero siempre en un examen físico son 4 cosas. Como los antecedentes eran 5 cosas, el examen físico son 4 cosas. Básica para todo, para siempre. Estado mental, si está lúcido, si está orientado en tiempo, espacio, persona, si no está confuso, porque puede estar cursando una deshidratación, porque puede estar cursando un shock, porque puede estar cursando una cetoacidosis, porque puede estar cursando cualquier cuadro que le esté generando algún cuadro de confusión. ¿Está? O sea que si está lúcido, orientado en tiempo, espacio, estado mental. Estado de conciencia, el Glasgow, la escala de Glasgow. Si está en coma, si está somnoliento, si está estuporoso, si está visible. Por lo mismo, porque puede estar cursando una deshidratación, un shock, alguna cetoacidosis diabética o alguna alteración metabólica. Tercero, signos vitales. ¿Sí? Signos vitales. Nunca se olviden de los signos vitales. TA, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. ¿Está? La presión arterial, algo muy importante, que también siempre se olvidan o no lo estudian, o no sé de dónde bien lo estudian, pero es que la presión arterial normal tiene un rango, no hay una presión arterial normal. La presión arterial normal no es de 120-60, ni de 120-80, ni de 130-70. La presión arterial normal tiene un rango normal de sistólica y un rango normal de diastólica. El rango normal de presión sistólica es entre 90 y 139 y el rango normal de diastólica es entre 60 y 89. Si el paciente está dentro de ese rango de diastólico y ese rango de sistólica, está normal. O sea que la presión normal, no digan 120-60. Es en todo caso un promedio, 120-80, un promedio, nada. Es un rango. ¿Está? Entonces, estado de conciencia, estado mental, signos vitales,
y el estado general del paciente. Si viene caminando, si viene en silla de ruedas, si lo traen en andas entre varios y lo tiran arriba de la camilla, si viene doblado para adelante en una posición antálgica, si viene vomitando, si viene agarrándose la panza, si viene agarrándose la región lumbar, si viene agarrándose la región precordial. ¿Está? O sea, tengan en cuenta el estado general del paciente. El estado general del paciente es cómo viene, cómo está caminando, si está incorporado, si está sentado, si está parado, si lo traen en camilla, en silla de ruedas, en qué, cómo es el color de la piel. Es un paciente que está viniendo y yo lo veo y lo miro a la cara y lo veo pálido, lo veo con la piel terrosa, lo veo amarillo, lo veo ojeroso, lo veo con endoftalmia o exoftalmia, lo veo con los ojos hundidos, pienso entonces en una deshidratación. Lo veo, como dije, ojeroso, lo veo con cara de dolor, o sea, las facies de dolor, lo veo, como dije antes, pálido, que puede estar hipoperfundido, o sea, que puede estar cursando un shock, lo veo sudoroso, lo veo, como más, con la boca seca, con las mucosas secas. Es un niño, está llorando con lágrimas, está llorando sin lágrimas. Es un recién nacido, lo trae la mamá o el papá y el bebé está flácido, está hipotónico, puede estar deshidratado. Es un bebé que entró y que no se siente bien, pero está tomando la teta. Bueno, tiene el reflejo de succión íntegro. Es un paciente que viene y está tomando agua. Es un paciente que está tomando agua, o sea que en ese momento no está ni vomitando, o sea que en ese momento puede estar con buena tolerancia oral. A lo mejor empieza a vomitar al ratito, pero en ese momento está tomando líquido. ¿Está? ¿Más o menos? 90, el rango de la sistólica 90 a 139. Diastólica 60 a 89. En el estado general, la respiración, cómo está respirando ese paciente, está agitado para pensar en qué. En una por un cuadro abdominal. ¿Por qué puede venir agitado ese paciente? Puede ser porque, por ejemplo, él hizo como ingestión de drogas, viste, en bolsita. Perdón, que estoy en mi trabajo, profe, perdón. ¿Cómo? Perdón, profe, no puedo contestar porque estoy en mi trabajo y justo llegó una cliente, perdón. ¿Por qué puede ser una agitación? ¿Por qué se agita el paciente? ¿En qué caso un paciente, una persona, genera una taquipnea como mecanismo defensivo o compensatorio? Pues, puede ser que porque una acidosis. Una sepsis, pero puede ser que sus pulmones no estén respirando bien o que quién no esté respirando bien. Una acidosis, puede ser que la célula no esté respirando bien, digamos, puede ser que la célula no se esté nutriendo de la forma que se nutre habitualmente y puede haber activado el metabolismo anaeróbico generando ácido láctico, acidosis y compensando con una hiperventilación. ¿Está? Entonces siempre es importante ver eso del paciente que entra y si me acerco, ¿qué le puedo sentir? El aliento cetónico. Bien. Entonces una vez que tenemos esas cuatro cosas, inspección general, signos vitales, estado mental y estado de conciencia, ahí sí puede ir abdomen. Pero antes, primero tengo que prestar atención a lo otro, que es lo que a mí más me va a alertar inicialmente para ver si es una urgencia, una emergencia o algo.
Me parece, yo lo plantearía que si un paciente viene con palidez extrema y con dolor abdominal, plantearía la anamnesis y plantearía el examen físico primero general. La inspección general, si está hidratado, deshidratado, ven cómo puede estar el paciente. Puede estar con la boca seca, puede estar somnoliento, puede estar ojeroso. Siempre inspeccionan eso primero. Porque es lo que a vos te va a orientar, porque a lo mejor está pálido, pero a lo mejor no solo la palidez en sí misma no es un signo. A lo mejor tiene una tez muy blanca pero ahora, si viene con palidez, y viene decaído, y viene sudoroso, y viene con los ojos hundidos, viene deshidratado, que entra vomitando, entra doblado, agarrándose la panza y todo, vos ya hiciste una primera evaluación. Entonces, ahí después sí, el examen físico de abdomen, la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. La inspección, vemos si tiene alguna hernia, si el abdomen está distendido, si el abdomen tiene cicatrices, si tiene vellos, si tiene cicatrices recientes, si tiene alguna, como antecedente me faltó, que no sé si lo dijimos, neoplasia. Dijimos patologías quirúrgicas o médicas, pero como una patología importante, una neoplasia. ¿Sí? Volvemos acá. Entonces, infección, hernias, la coloración de la piel, si está distendido, si ese abdomen está globoso, si es una mujer, si puede ser de un embarazo, ¿está? Porque cuando vemos y le preguntamos sobre los antecedentes ginecobstétricos a la mujer, le preguntamos qué cosa. Fecha de última menstruación, gesta, eso es muy importante. Bien, perfecto. Gestas, partos, cesárea y método anticonceptivo y aborto. Fecha de la menarca y fecha de la menopausia, si es que es posmenopausia. ¿Está? Sí, muy importante. Y algunas cirugías ginecológicas. ¿Está? Entonces puede ser un abdomen globuloso, sospechamos en un embarazo, no, y no sé, vos seguramente ya le preguntaste, porque le teníamos que preguntar antes, seguramente ya le preguntamos la fecha de última menstruación, uso anticonceptivo, gesta, partos, cesáreas, abortos, y ya sabemos más o menos si puede tener posibilidad de estar embarazada o no. Más o menos, orientarnos. A la ocultación, ¿qué ocultamos? Si los ruidos aéreos están aumentados o disminuidos o abolidos. Los normales son entre 5 y 20, pero bueno, no es que yo cuento un ruido por ruido. Apoyo el estetoscopio, si hay mucho gorgoteo, mucho ruido, yo digo están aumentados. Si hay poquito ruido, digo están disminuidos. Si no hay ruido para nada, yo paso con el estetoscopio un rato largo, no hay ruidos, digo abolidos. ¿Está? El aumentado puede ser por una gastroenteritis o puede ser por un intestino en lucha. ¿Está? Donde está el intestino, hay una obstrucción. Por encima de la obstrucción, el intestino dice, yo voy a hacer pasar esto con la peristalsis, y por debajo está quietito. ¿Está? Entonces está en lucha. El que está moviéndose versus el que está quieto. Los ruidos hidroaéreos disminuidos pueden ser también por una disminución de la motilidad o abolido por alguna obstrucción, por algún indio. Principalmente eso. Recuerden que se hace siempre de forma irradiada, desde el epigastrio, en forma irradiada hacia las fosas ilíacas y hacia el hipogastrio, o en forma radiada desde la región umbilical. Hay una tremenda araña igual.
La percusión. La percusión. Estoy mirando de reojo. Ahora, bueno, alguno que tenga algún antídoto, antiarácnido. La percusión. La percusión que vamos a encontrar normalmente en el abdomen. Sonoro. Normalmente en el abdomen escuchamos sonoridad por las vísceras huecas. ¿Está? Salvo que haya vísceras por las vísceras huecas. Salvo que haya órganos macizos que vamos a encontrar matidez o submatidez si hay interposición. Timpanismo, tenés razón. Sí. Perdón. No, timpanismo. Hay timpanismo en el abdomen. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Hay timpanismo en el abdomen, normalmente, y hay matidez en los órganos macizos. Cuando yo percuto, ¿desde dónde es importante percutir el hígado, por ejemplo? Desde el tórax. ¿Bien? Desde la parte anterior del tórax hacia abajo, porque el borde superior lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal. Bien, perfecto. Si yo tengo una citis, donde tengo un abdomen globuloso y tengo una convexidad superior, ¿desde dónde lo voy a percutir? Esa es la matidez. Acá un compañero dice que lo percuto desde la fosa ilíaca derecha a la izquierda y hay una concavidad superior. Esa es la matidez, pero yo lo que voy a percutir es siempre desde arriba hacia abajo, en forma irradiada, desde el epigastrio en forma irradiada, y voy encontrando timpanismo, matidez. Lo voy a matar, perdón, así, me quedo tranquilo. Ya me quedé pensando en la araña. Acá me iba a volver el hombre araña. Bueno, disculpen el altercado acá con la araña, tuvimos una pelea, una discusión. Bueno, entonces tenemos la matidez con concavidad superior. ¿Está? Esa matidez con concavidad superior, yo la voy a ir detectando a partir de la percusión. ¿Y cómo va a ser esa matidez en una citis, por ejemplo? Desplazable, bien. A diferencia de un globo vesical, que ¿cómo va a ser la matidez? Va a ser no desplazable y va a ser con convexidad superior, igual que este dibujito de la citis. ¿Sí? Pero obviamente mucho más abajo. Y después la palpación, donde empiezo primero con la mano del escultor y después voy a los cuadrantes que más duelan. ¿Está? Vamos acá. Esto es importante para el examen físico y para la anamnesis a la hora de identificar el lugar del dolor. Si ustedes saben qué órganos están en cada cuadrante, cuando venga el paciente, se van a dar cuenta, se van a orientar sobre qué diagnóstico puede llegar a tener. ¿Está? Entonces, acuérdense de dividir en 9 cuadrantes del abdomen y de despejar qué órganos encuentro en cada uno de esos cuadrantes. ¿Sí? Si al paciente le metieron un cuchillazo acá, si al paciente chocó y se dio con el manubrio del cuatriciclo o de la moto acá, si el paciente recibió un golpe acá, si el paciente viene con fiebre, viene con dolor abdominal, acá, en la fosa ilíaca derecha. Si el paciente viene con dolor lumbar que se le irradia al flanco derecho. Bueno, son todos cuadros clínicos que surgen normalmente en la guardia, en una consulta, en cualquier lado, y que si yo sé qué órganos están en cada uno de los cuadrantes, me voy a orientar sobre qué cuadro puede tener. Ahora, vamos a diferenciar una cosa. Cuando yo tengo un cuadro de alguna IPIS,
alguna apendicitis, colecistitis, diverticulitis. ¿Qué signo semiológico voy a encontrar en un estadio inicial? Dolor a la palpación, perfecto. ¿Y ese dolor a la palpación, qué característica va a tener? Recuerden que ya tenemos una colecistitis, una diverticulitis, una apendicitis. Ya está instaurado el cuadro. Va a ser bien localizado. ¿Y qué va a tener? Defensa. Va a tener defensa. ¿Está? Defensa del área que yo comprimo. ¿Esa defensa es voluntaria o es involuntaria? Es voluntaria, la defensa es voluntaria, a diferencia del abdomen en tabla, que es como involuntario. Entonces, la defensa se da en un punto específico, por un dolor bien localizado, ¿se acuerdan de la figurita, del mapa? Un dolor bien localizado, un dolor somático, por afectación del peritoneo parietal, va a ser un dolor bien localizado, por lo tanto, va a ser una defensa del lugar donde yo comprimo. Y va a ser una defensa voluntaria, una contracción voluntaria. A diferencia del abdomen en tabla, que se va a dar en todo el abdomen. ¿Por qué? Porque ese cuadro que empezó en el peritoneo parietal, el peritoneo visceral, ahora va a ir al peritoneo parietal, va a estar afectado todo el peritoneo, y ese peritoneo parietal va a estar en contacto, o lo que va a tener más directamente a mano es toda la musculatura abdominal. ¿Tá? Y va a generar como reflejo una contractura de todo el abdomen. ¿Sí? Por lo tanto, si hay contractura de todo el abdomen, no de una parte, sino de todo el abdomen, una contractura, un abdomen que está así como esta mesa, pensamos en un abdomen en tabla, por lo tanto pensamos en una afectación de peritoneo parietal. ¿Está? O sea, del peritoneo, no del visceral, del parietal. La contractura refleja y es involuntaria. ¿Bien? Seguimos con esto ahora un ratito. Hay tiempo. Sufro los distintos tipos de... ¿Se acuerdan que clasificamos a los dolores intraabdominales en inflamatorio, hemorrágico, mecánico obstructivo, traumático e isquémico? ¿Sí? Cada uno de esos dolores tiene una característica distinta. ¿Está? Por ejemplo, el dolor inflamatorio va a ser un dolor más localizado, más punzante, a diferencia del dolor isquémico, que va a ser inicialmente más sordo el dolor isquémico. ¿Por qué va a ser más sordo el dolor isquémico? Porque va a estar afectando ¿qué parte de la víscera? Las paredes musculares. Por lo tanto, al estar afectadas las paredes musculares, van a estar afectados los receptores de las vísceras huecas, por lo tanto el dolor va a ser visceral. ¿Está? O sea que un dolor isquémico va a ser más bien sordo, mal localizado. A diferencia de un dolor inflamatorio, como en una apendicitis, o en una colecistitis, o en una diverticulitis, que habiendo evolucionado ya tocaron peritoneo y generan un dolor bien localizado, más punzante y puntual. ¿Está? Por ejemplo, epigastrio. Dolor en epigastrio, en zona umbilical, se puede tratar de una pancreatitis. Una pancreatitis, dijimos, un dolor en epigastrio, localizado en ese lugar,
no tiene defensa, en general no tiene una defensa, si es un dolor muy intenso, y es un dolor que se irradia o en cinturón o se irradia directamente hacia atrás en forma anteroposterior. ¿Sí? Un dolor de una colecistitis. Una colecistitis, una característica del dolor de una colecistitis, que acá tenía un dibujito, no confundir un cólico biliar de una colecistitis. Muchas veces suele pasar que ustedes van a estar de guardia o van a estar atendiendo a un paciente y el paciente va a venir con dolor en la boca del estómago, o sea, en el epigastrio, y en el hipocondrio derecho. Y ustedes van a decir, bueno, es algo de la vesícula, es una colecistitis. Bueno, a veces la colecistitis, no tienen que confundir la colecistitis con el cólico. El cólico es un dolor y es un tipo de dolor. El cólico es un dolor muy fuerte, cólico en el hipocondrio derecho. La colecistitis ya es una patología instaurada que tiene vómitos y que tiene signo de Murphy positivo. ¿Cuál es el signo de Murphy? Ese que yo palpo, es ese punto cístico que yo palpo, haciendo una línea, trazando una línea entre el ombligo y el hombro derecho, en el punto medio de esa línea por debajo del reborde costal derecho, lo presiono y le digo al paciente que respire hondo, y en la inspiración profunda el paciente me hace esto y me corta la respiración. O sea, yo comprimo, le pido al paciente que respire hondo y cuando respira hondo aprieto, ingreso, y ahí en ese momento que choca la vesícula con mi mano, el paciente va a hacer un corte de la respiración. Entonces, la característica de la colecistitis es que tiene signo de Murphy positivo, que hay inflamación instaurada de la vesícula y que hay náuseas y vómitos. Una pregunta. Entonces, ya puede tener o no. No, el cólico biliar no tiene signo de Murphy. En general no tiene signo de Murphy porque ya no está la patología instaurada. Claro, el dolor va a ser tratado. No, es un dolor que está localizado, pero que va y viene, es un dolor cólico, que duele en esa región, que le va a molestar mucho y le va a doler mucho al paciente cuando le palpe ese lugar, pero que no va a tener un signo de Murphy positivo, o sea, la respiración no la va a cortar. En la colecistitis hay un dolor tipo cólico, exacto. Exacto. Y el cólico es por el movimiento de las piedritas, o sea, de los litos, ¿no? De las piedritas, de los litos, por dentro de la vesícula, y a lo mejor alguno se coloca. Sí. ¿Alguien quería decir algo del otro lado? Ay, perdón. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Y tiene también hiporexia. El paciente no tiene apetito. Está, pero el cólico es el dolor y la colecistitis ya hay cuadro instalado de Murphy positivo, dolor cólico, náuseas, vómitos, a veces fiebre. Bueno, ¿y qué le pido a este paciente? A cualquiera de esos cuatro, o a cualquiera de esos tres. Un hemograma. ¿Para qué le pido un hemograma? Vamos con el estudio complementario. Un laboratorio. Una ecografía abdominal. Una radiografía ¿de qué? De tórax y abdomen. De tórax, de frente y de abdomen directa, de frente, de pie. ¿Y qué más? Junto con el laboratorio, una orina. Una orina. Primero de todo, o las primeras dos, tienen que elegir dos. ¿Cuál le piden? De esas 5.
De cualquiera de esos 5 tenemos laboratorio, orina, radiografía, ecografía, perdón, radiografía de tórax, radiografía de abdomen y ecografía. O tomografía también. Tenés 6 opciones, podés elegir 3. Laboratorio, la radiografía directa de abdomen, de pie y de tórax y laboratorio. Para arrancar. ¿Por qué? ¿Qué queremos ver con el laboratorio? ¿Por qué radiografía y no ecografía? Me lo va a contestar vos. Porque la radiografía por No, porque buscas cosas distintas. Porque en la radiografía lo que buscas es una complicación de un abdomen agudo. ¿Cuál sería una complicación de un abdomen agudo? ¿Cuál sería una complicación de una úlcera? La perforación de esa úlcera. ¿Cuál sería una complicación de un traumatismo abdominal? Un hemoperitoneo, o una perforación también, o una laceración hepática, o una ruptura hepática, esclénica. ¿Y qué es lo que buscas inicialmente con una radiografía? Niveles hidroaéreos, líquidos no necesariamente, no. Con los niveles hidroaéreos ves líquido y aire. Por eso, niveles hidroaéreos, hay 2 cosas que buscas en la radiografía. Ilio, no. No. ¿Qué signo, qué patrón radiológico, qué signo radiológico buscas en una radiografía? ¿Para qué la haces? La haces para ver niveles hidroaéreos, que los puedes ver en la directa abdomen, y en la de tórax, ¿qué puedes ver? El signo de Popper, signo de la media luna, que es el aire que está acá, entre el hígado y el diafragma. Fíjense que esta capita finita radiopaca es el diafragma. Y este contorno radiolúcido es el aire que está por debajo del diafragma y por encima del hígado que está acá en blanco, radiopaco. Lo mismo de este lado, el diafragma blanco, o sea, radiopaco. Acá esta radiolucidez, el negro, el aire, y por debajo todo el resto. ¿Está? O sea que las 2 cosas que busco en una radiografía son las complicaciones más difíciles, digamos, más graves de una perforación. De una perforación de ¿qué? De una víscera hueca. ¿Está? Esto, perforación de una víscera hueca, y el nivel hidroaéreo característico de ¿qué? Que ahí sí, del ilio. ¿Está? Entonces lo que busco es nivel hidroaéreo para evaluar ilio y signo de Popper para evaluar perforación de víscera hueca. Entonces tengo un dolor abdominal de cualquier persona y lo primero que hago es pedirle una radiografía par radiológico. Una radiografía de tórax de frente y una radiografía de abdomen directa de pie. No acostado, de pie. Para ver niveles hidroaéreos, evaluar ilio, y para ver signo de Popper evaluando perforación de víscera hueca. ¿Para qué le pido una ecografía? Ahora sí. ¿Para ver? Órganos. Y te digo otra cosa, ¿no? Está bien para ver los órganos, pero ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que a mí me preocuparía de un abdomen agudo que yo quisiera ver en la ecografía? En realidad yo te hago una ecografía así nomás, tal, puntum. No le hago de todos los órganos. Una eco se llama. ¿Para qué se la hago?
Porque no puedo andar perdiendo tiempo viendo órgano por órgano, estar 20 minutos haciendo una ecografía. Litiasis, podemos ver la litiasis, podemos ver la colicitis, está bien, es un caso de órgano por órgano. Pero ¿qué es lo primero que tengo que evaluar para ver si esto se trata de un caso de urgencia? La presencia de líquido. Presencia de líquido, exacto. Un hemoperitoneo, ¿está? O presencia de líquido libre peritoneal. ¿Está? O hemoperitoneo o presencia de líquido libre peritoneal. Si hay líquido libre peritoneal o hemoperitoneo es porque algo grave está pasando. Si hay líquido libre en peritoneo es porque hay una peritonitis, no sabemos de dónde viene bien, pero está la peritonitis, y si hay hemoperitoneo es porque algún sangrado está teniendo. ¿Está? O sea que piensen en esas 4 complicaciones. Ilio, con la radiografía de abdomen, neumoperitoneo, con la radiografía de tórax, líquido libre en peritoneo con la ecografía, hemoperitoneo con la ecografía. ¿Está? Piensen en esas 4 complicaciones. Después, cada órgano va a tener un método diagnóstico distinto. Por ejemplo, si yo tengo un trauma abdominal, donde me golpeé con el manubrio o con algo, esta parte, ¿qué puedo estar teniendo como complicación? ¿Qué daño puedo tener? ¿Qué órganos pueden estar dañados? El hígado, el vaso. Bien, entre otros, ¿no? El hígado, el vaso. ¿Cómo sé yo? Digamos, al hígado yo lo puedo ver a lo mejor con una ecografía, pero digamos, no voy a ver una laceración hepática con una ecografía. Esa la voy a ver con una tomografía. Lo mismo que una laceración o que algo en una ruptura esclénica, con una tomografía voy a ver bien, nada más que si hay una ruptura esclénica, no voy a tener mucho tiempo a hacer tomografía. ¿Qué es lo primero que voy a ver si hay una ruptura esclénica? ¿Qué voy a ver? ¿Qué se ve qué es lo primero que voy a encontrar? O lo que más rápido tendría que ir a buscar, mejor dicho. Tuve un traumatismo, eso, una hemorragia. Eso es lo primero que tengo que ir a buscar. Si hubo una hemorragia. Y esa hemorragia ya la voy a ver con una ecografía si hay hemoperitoneo. ¿Está? Ahora también puede pasar que el vaso se rompa en 2 partes, en 2 tiempos, mejor dicho. Hay un primer traumatismo que rompe parte de la cápsula. Vieron que tienen 2 cápsulas, que tienen 2 capas. Se puede romper por dentro y empezar a acumularse la sangre dentro de la cápsula del vaso, y después por la acumulación se puede romper esa cápsula del vaso y generar un sangrado. Por lo tanto, cuando tengan un traumatismo abdominal en el abdomen superior, con algún estigma cutáneo, algo en el hipocondrio izquierdo, o en la parte del abdomen superior, y ustedes le hacen una ecografía en búsqueda de hemorragia o en búsqueda de hemoperitoneo, no tienen hemoperitoneo, y eso no quiere decir que en un ratito no se pueda complicar, porque ustedes en ese momento no tienen hemoperitoneo, pero en un rato ese vaso sigue roto, en algún momento se rompe la cápsula, hay una hemorragia masiva y el paciente se muere en 10 minutos. Por lo tanto, traumatismo abdominal, una ecografía te puede decir en ese momento si vos tenés hemoperitoneo o no. Pero si tienes signos de trauma esclénico o de trauma en el abdomen superior, que ustedes sospechen alguna posible ruptura esclénica o algo esclénico, no se queden tranquilos con la ecografía. En esa situación se pide una tomografía.
Con la tomografía podés determinar. No, no hay otra forma. Pero sí, la ecografía, podés ver que no haya sangre en ese momento, que no haya líquido libre, que no haya aire con la radiografía. Y bueno, vos decís, bueno, listo, esto no lo tiene, no tiene nada de esto. Puede estar haciendo una ruptura clínica si tiene signos muy sugestivos, signos clínicos, semiológicos muy sugestivos, o si tuvo una cinemática de trauma importante o algo, ahí le pediré rápidamente una tomografía como para descartar, y también como para descartar que no esté siendo ninguna ruptura clínica. Pero ¿cuál es? Depende de la instauración de la hemorragia. Depende de cuán rápido se instaura la hemorragia y qué nivel de hemorragia haya. ¿Estamos más o menos con esto? Bien. Seguramente hay un montón de cosas más, pero nada, van surgiendo porque es un tema muy largo. Y al laboratorio, ¿qué le piden? ¿Qué les interesa saber como para empezar a despejar qué puede tener el paciente? Hematocrito, bien, un hemograma con un hematocrito y hemoglobina. ¿Para qué quieren hematocrito y hemoglobina? ¿Para qué quieren hematocrito y hemoglobina? Para ver si no hay... ¿Cómo? Descartar hemorragia. ¿Cómo? Descartar hemorragias. No sé. Ah, descartar hemorragia, claro, sí, el hematocrito y la hemoglobina lo pido para saber si está teniendo alguna hemorragia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo pedir, aparte del hemograma y el hematocrito, para ver si hay alguna hemorragia? Es un tipo de glóbulo rojo. Reticulocitos. Glóbulo rojo encallado. ¿Cómo? Ay, no, perdón, había dicho los de que son encallados, pero esos son cuando hay una infección aguda. Callado, claro. En este caso, reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros. ¿Qué más? O sea, hematocrito y hemoglobina para ver si no hay anemia, si no hay un sangrado en el momento. Reticulocitos. ¿Qué más? Para causa infecciosa, un volumen de eritrosedimentación, dice el compañero, pero ¿qué es lo que tiene el volumen de eritrosedimentación? Es que es muy inespecífico. Es inespecífico. O sea que me puede estar dando alto por una apendicitis, por una peritonitis o por cualquier otro cuadro. No me ayuda a buscar el origen etiológico de la eritrosedimentación. Es por eso digo, es muy inespecífico. A diferencia, por ejemplo, del hemoglobina y del hematocrito, que yo busco eso para ver si hay sangrado. Claro, pero o sea, El problema, entiendo lo que sí, pero el problema es, ¿en qué te ayuda? Te pregunto al revés. Acá un compañero dice pedir la velocidad de eritrosedimentación. ¿En qué te ayuda a vos o en qué te aporta a vos pedir una eritrosedimentación? Sí, podés sumar como... Te quiero decir, no te hace una diferencia. Sí, también le podés pedir unas enzimas cardíacas para saber que no es un infarto, digamos, pero no... ¿Para qué PCR? ¿Para qué? ¿Qué te diría la PCR? Y si hay un estadio inflamatorio, puede ser una apendicitis, una peritonitis, una pielonefritis, una cualquier itis, digamos. Por lo tanto, sigue siendo inespecífico. Algo que te ayude. Porque si pedimos, podemos pedir 200 cosas, pero ¿qué pedimos con qué criterio? Hemoglobina y hematocrito. Sí.
Leucocitos, perfecto, glóbulos blancos. Glóbulos blancos y fórmula, bien. Si tengo los leucocitos altos, nos están indicando posiblemente una infección. Aunque con un traumatismo también me pueden aumentar los leucocitos. Pero ¿qué me ayudaría a despejar? La fórmula. Porque si hay eosinofilia, voy a pensar en una parasitosis, que me puede estar causando un dolor abdominal no agudo, pero a lo mejor qué sé yo, o vengo con un dolor crónico y en este momento se reduce el cuadro, o si es una a predominio de polimorfonucleares, puedo pensar en infección bacteriana. ¿Está? O sea que una leucocitosis con una neutrofilia puedo orientarme para una causa infecciosa. ¿Qué más le pediría? Del otro lado dijeron algo y no escuché bien. Yo había dicho fosfatasa alcalina, gamma GT, transaminasas, pero todo eso ya sería como para descartar daño hepático, colecistitis. Enzimas hepáticas, decís vos. Claro. ¿Podés hablar más fuerte, perdón? Había dicho, ¿se me escucha? Sí, ahí se escucha bárbaro. Fosfatasa alcalina y gamma GT para descartar colecistitis y transaminasas para descartar daño hepático. Perfecto. Transaminasas, o sea, TGO y TGP, para descartar daño hepático. Siempre la TGP está más alta que la TGO, salvo en qué casos. En alcoholismo, en pacientes con intoxicación aguda de alcohol o en pacientes con pacientes etilistas suele estar más alta la TGO que la TGP. ¿Está? La TGP habitualmente está más alta que la TGO. ¿Qué más? Antes de pasar a la urea y de creatinina, que está bien. Vamos a seguir con la función hepática. Algo más que nos ayuda a despejar otros diagnósticos. Bilirrubina. Bilirrubina total y fraccionada. La directa, la indirecta y la total. Para saber qué. Que hay hiperbilirrubinemia. ¿Qué cuadro puede cursar con hiperbilirrubinemia y con dolor abdominal? Una hepatitis, una colitiasis, una colangitis. ¿Está? Bien. ¿Qué otra cosa le puedo pedir de función hepática? Tiempo de protrombina. Proteínas totales. ¿Cómo decís? No, dije lo mismo que dijeron ahí. Tiempos de coagulación, dijiste, no escuché. Sí, tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina, perfecto, buenísimo. TP y KPTT, junto con las plaquetas. ¿Está? O sea que plaquetas, tiempo de coagulación. ¿Qué otra cosa le puedo pedir? De hígado. De hígado y compañía. Fosfatasa alcalina. Albúmina y colesterasa no. Amilasa. Para evaluar el páncreas, para evaluar si no es una pancreatitis. O sea, vamos a hacer un repaso. Hemoglobina y hematocrito para ver si no hay alguna anemia, alguna pérdida profusa de sangre, alguna hemorragia. Reticulocitos, alguna hemorragia. Glóbulos blancos, alguna infección. A predominio de eosinófilos, alguna infección parasitaria. A predominio de neutrófilos, alguna infección bacteriana. Función hepática, amilasa, para ver si no hay una pancreatitis. TGO y TGP para ver si no hay algún daño hepático. TGO, si no hay predominio de TGO, para ver si ese paciente no está consumiendo mucho alcohol o si no tiene algún consumo de alcohol prolongado. FAL, o sea, fosfatasa alcalina y TGP y GGT para ver si no hay alguna colestasis. LDH también.
¿La? No, ni idea, nunca la vi pedir. No tenía esto que en la laboratorio de Pálpita, de esta persona. Pero no encontré Nunca la vi pedir. así que sí, Sí, en un cuadro de abdomen agudo, eso. ¿Tá? Y después, bueno, los tiempos y las plaquetas para ver la función hepática y también pensando en un cuadro hemorrágico. No, el hematocrito se puede reflejar en el momento y después vos le tenés que ir haciendo evoluciones. Como que vos vas evaluando la evolución del hematocrito. ¿Qué otra cosa le pedirían? Función renal, ahí va. Ahora sí, función renal. Urea y creatinina. ¿Por qué? ¿Para qué? La urea también es función renal. Una uremia puede producir dolor abdominal. ¿Está? Una uremia puede producir dolor abdominal. Y una uremia alta, digo, puede producir dolor abdominal. Y puede estar alterada la función renal por un cuadro de shock. ¿Está? Puede estar haciendo un shock el paciente y puede esto alterar la función del riñón. O puede estar deshidratado el paciente y puede estar alterada la función del riñón. Para eso es importante la función renal. ¿Qué más? En general. Piensen en esto. Peritonitis, glóbulos blancos, neutrófilos, perforación de víscera hueca, glóbulos blancos, neutrófilos, pancreatitis, amilasa, adenitis mesentérica, también un aumento de los glóbulos blancos, epía, lo mismo. Ruptura de embarazo ectópico, la SUNY beta, la gonadotrofina colínica humana, perfecto. Eso, muy bien. Eso acuérdense, siempre que haya un dolor abdominal en una mujer, siempre se le pide la subunidad beta. Todo dolor abdominal de una mujer, subunidad beta. Hay una hepatomegalia, bueno, ver la función hepática, una obstrucción intestinal, neoplasia, lo mismo, puede también, bueno, eso por imágenes, nada. Una ruptura aórtica, ruptura de vaso, lo mismo, una anemia. Se considera la bilirrubina dentro del patograma. Si hay traumatismo, lo mismo, y después, bueno, una hernia y demás. Y extraperitoneal. Neumonía. Pueden también pensar en la clínica, más la radiografía, que también sacaron, más los glóbulos blancos aumentados, ¿sí? Apredominio neutrofílico, un infarto de miocardio, las troponinas, LDH, ¿sí? Pericarditis, bueno, acidosis diabética, estado ácido base, ¿y qué más? Glicemia. Ahí vamos entendiendo la lógica, digamos, que siempre pensamos con alguna lógica cuando hacemos algo. Porque cuando hacemos, o sea, que siempre ustedes piensen, antes de pedir cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, piensen para qué lo van a hacer. Uremia, lo mismo. ¿Y un cólico renal? Función renal, no. Sedimento de orina, ¿qué vas a encontrar en la orina? Cilindros, ¿qué más?
piocitos, hematíes, en los piocitos más en dónde, en una pielonefritis, ¿sí? Pero pueden encontrar una hematuria, bien. Pero bien, están afilados. Vamos a ver, tenemos que abrir. Entonces, glicemia, estado ácido base, la función hepática, la TGP, FAL, LDH, amilasa, bilirrubina, urea, creatinina, piensa en la deshidratación, y después la orina para los pigmentos, si hay una ictericia, la leucopiosituria, acuérdense también, la leucocito y piocito, la radiografía, y bueno, la ecografía abdominal que ya lo dijimos, y la tomografía, la tomo. ¿Está? No mucho más. Y después, bueno, tenemos cada uno de los cuadros abdominales, pero creo que vamos a hacer una síntesis, ¿no? Vamos a hacer una síntesis. Ustedes tienen el dolor abdominal. La definición de qué es un dolor abdominal, cómo lo defino, qué tipos de dolor existen, qué tipos de dolor existen, cómo los clasifican, cómo clasifican un dolor abdominal, intraabdominal o extraabdominal. En intraabdominal tienen las 5 causas. En extraabdominal piensen todo lo que está por fuera. Piensen que una vez que tienen esa clasificación, piensan qué harían con el paciente, tienen una anamnesis. En esa anamnesis le pregunto, hombre o mujer, edad, grupo y factor sanguíneo, vacunas, para defensa, vacuna va a ser importante. Dentro del motivo de consulta, dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarrea. Vemos qué síntoma lo trajo. En la enfermedad actual, acuérdense del orden cronológico, en orden de aparición y bien la descripción de cada uno de los síntomas. Del dolor abdominal, particularmente la licia fredusa. Como antecedentes personales, acuérdense de las 5 cosas que dijimos: alergias, patologías, internaciones, medicamentos y tocos ginecológicos. Dentro del otorgo ginecológico, gestas, partos, abortos, cesáreas, método anticonceptivo, menopausia y menarca, fecha de última menstruación. Antecedentes familiares, alguna neoplasia, alguna hernia. También es Todas las enfermedades, sí. Antecedentes siempre cualquier enfermedad. Como hábitos, alimentación, piensen en los cambios de alimentación, alguna intoxicación alimentaria, piensen en qué comió, cuándo comió, cómo comió. La ocupación en datos personales. Viajes recientes, de noción de foco en todo caso. En hábitos, entonces, cómo se alimenta, de qué se alimenta, qué comió, qué no comió, hay algún cambio en el hábito alimentario, tabaquismo, drogas, alcohol, cuánto, qué cantidad, de qué, diuresis, la alteración de la diuresis, catarsis, las alteraciones de la catarsis, sueño, noción de foco, viajes recientes, anamnesis por aparato, y ya está. Ahí vamos al examen físico. En el examen físico, las 4 cosas centrales: estado de conciencia, estado mental, estado general y signos vitales. Examen de abdomen, inspección, siempre empezar por inspección, auscultación, percusión y palpación. Recuerden, como un dato importante en la anamnesis por aparato, lo pueden hacer, o a la hora de hacer la enfermedad actual, la evolución no solamente del dolor, sino de signos acompañantes y síntomas acompañantes
la pérdida del peso, las alteraciones o las variaciones en el peso para pensar en una neoplasia. ¿Está? En el desarrollo de la enfermedad actual, puede ser. Una vez que terminamos el examen físico, ya lo terminaron, ya tienen lo que es un dolor abdominal, ya lo saben clasificar, ya tienen una definición, ya saben los tipos de dolor, ya hicieron la anamnesis, o sea, tienen todos los datos de la anamnesis, los datos de la historia clínica, y del examen físico y que le van a pedir los estudios complementarios. Laboratorio, par radiológico, ecografía y tomografía. En laboratorio, cada una de las determinaciones que le van a pedir, ¿para qué? Radiografía de tórax para ver neumotórax, para ver el signo de Popper, acuérdense, el signo de Popper es el radiológico y el signo de Schober es semiológico, que es el timpanismo a la percusión por encima del reborde hepático, o sea, entre el hígado y el diafragma. Vemos en la RX directa abdomen de pie niveles hidroaéreos que nos indican ilio. Vemos en la ecografía o líquido libre o hemoperitoneo y después cada órgano que también pueden ver una colicitis, por ejemplo, una litiasis ureteral, pueden llegar a ver, a lo mejor a veces no se ve y hay que pedir una tomografía. Y después, eso como para salir de la urgencia y después la tomografía. Y después cada una de las determinaciones de laboratorio, donde también puede entrar, por ejemplo, que no dijimos, un parasitológico en materia fecal para ver si llega a tener una eosinofilia o llega a tener un dolor abdominal recurrente, o sea, un dolor abdominal que es crónico, con trastorno de la alimentación, del apetito, en niños, generalmente niños mayores de 2, 3, 4 años. ¿Más o menos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Del otro lado? Sí, profe. Hay dudas, hay preguntas, hay cuestionamientos, hay algo que quieran plantear, algo que quieran decir. Profe, yo te quería hacer una pregunta, pero relacionada a la UP. Dale, Mariano. Viste, creo que en la UP creo que dice que está pálido. Ahí lo podemos relacionar con los temas de shock y con que puede llegar a tener una hemorragia digestiva. Con shock. Con shock. El shock puede ser hipovolémico, el shock puede ser séptico. Ahí tenés los distintos tipos de shock. Bueno. O sea que sí o sí shock. Sí o sí estudiar el shock, la clasificación de shock y los tipos de shock. Y la distensión abdominal que también dice que tiene el paciente, ¿a qué la podemos asociar? La distensión abdominal puede ser asociada, habría que ver si es una distensión por una distensión de las vísceras huecas o si es un paciente que tiene un abdomen en tabla con un abdomen distendido o si es una citis. Bueno. Habría que ver la causa de todas las... vos pensate en todas las causas intraabdominales o intraperitoneales, pensá cuáles son esas causas y pensá que raramente tengo una distensión con una necrosis o con una isquemia. No creo que tenga una distensión, a lo mejor una distensión la tiene más con un ilio, por ejemplo una neoplasia o algún tumor que le esté obstruyendo el intestino y eso genera una distensión. Podés pensar en algún proceso inflamatorio. O ya tenés una citis o un embarazo o un globo vesical. Bueno, está bien. Acuérdense como de causas de dolor abdominal de origen ginecológico, el embarazo ectópico, la ruptura del embarazo ectópico, porque acuérdense que el embarazo ectópico es el embarazo fuera de lugar, en las trompas habitualmente. Pero también está la ruptura de ese embarazo ectópico. O sea, puede pasar que haya un embarazo ectópico, que haya una distensión y que ese cuadro esté doliendo, o puede pasar que esa trompa se termine de romper, igual que todo su contenido a la cavidad peritoneal y se genera algún tipo de hemorragia, por ejemplo. ¿Está? O
sea, diferenciar un embarazo ectópico de una ruptura de embarazo ectópico. Y pensar en una EPIA, una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué tanto? De hemorragia digestiva tenemos que saber clasificarla y plantear, bueno, qué es una hemorragia digestiva, diferenciar una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja, cómo se puede manifestar clínicamente una hemorragia digestiva, que se puede manifestar por hematemesis, o una hemorragia digestiva alta se puede manifestar como hematemesis, una hemorragia digestiva baja, como hematemesis y como melena, y una hemorragia digestiva baja se puede manifestar como proctorragia, por ejemplo, como hematoquesia. Hematoquesia, sí. Entonces, diferenciar cuál es la manifestación semiológica de una hemorragia digestiva alta y de una hemorragia digestiva baja, el límite siempre del ángulo de Treitz, y diferenciar una hemorragia digestiva alta de una hemóptisis. La hemorragia digestiva alta es contenido sanguinolento, contenido sanguíneo, que viene directamente de la vía digestiva, y la hematemesis proviene de las vías aéreas, de la vía respiratoria, o sea, es tos productiva con sangre o tos con sangre o esputo rumbrosa, lo que sea, pero es de la vía respiratoria, a diferencia de la hematemesis, que es de la vía digestiva. Sí, entraría. Sí, entraría. Eso sí. Me preguntan si TIL test entraría en la hemorragia digestiva y yo digo que sí, que entraría, que lo estudio. ¿Qué más? ¿Algo más del otro lado? Del otro lado digo algo más. Nada. Ya está todo claro, digamos, ya está todo bien, todo como para rendir, están afilados, todo. No hay ningún problema, no hay duda. En realidad, si ustedes pueden pensar, y si ustedes pueden pensar lógicamente cuál es la evolución del cuadro, eso lo pueden manejar. Ustedes piensan en los tipos de dolor, en la topografía, en cómo es la presentación de un dolor abdominal, y la clasificación y lo que dijimos recién, lo vas a poder razonar. Bueno. Entiendo que la grabó, sí. Por el canal de YouTube del ALDE. Dale. Perforativo. Sí. Claro. Y otra bacteriana. Puede ser, acá pregunta una compañera, ¿qué tipo de peritonitis puede generar una perforación de víscera hueca? Y la respuesta sería una peritonitis bacteriana o una peritonitis química. Por el hueco del contenido o por la inflamación o por la infección. Perdón. Bueno, ¿estamos? Cualquier cosita, ¿tienen el teléfono de Octavio? Escríbanle, así se incorporan al grupo de WhatsApp de Semio, por cualquier cosa. ¿Estamos del otro lado, listo? ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? No, profe, todo bien. No, ninguna. Gracias. Bueno, mucha suerte. Nos vemos. Gracias, chao. Chau, chau. Bueno, espero que les haya servido. Que anden bien y mucha suerte.